Creo que es un pasaje que conocemos bien, ¿no? Lo hemos leído quizá muchas veces, de este hombre que era, dice, traído y lo llevaban hasta la puerta, la hermosa del templo, y ahí este hombre prácticamente pasaba la vida pidiendo limosna, que alguien se pudiera compadecer de él y le diera tal vez algunas monedas para que pudiera sustentarse. En esa instancia, en esa situación, Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración y lógicamente al entrar por la puerta vieron a este hombre y dice que este hombre que estaba pidiendo limosna, cuando vio que entraban enseguida les rogaba que le diese limosna. Era lo que hacía habitualmente y dependía de eso. Pero dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Quizá este hombre habrá dicho: bueno, ahora me van a dar una buena limosna, ¿no? Cuando alguien a lo mejor que tenía o que quería hacerse ver, muchas veces hacía esto con los que pedían limosna y hacía algo que llamara la atención para que todos vieran lo que le iban a dar o lo que le iba a dar de limosna. Y seguramente este hombre habrá dicho: bueno, no importa que sea humillado una vez más. Sin embargo, dice que cuando este hombre estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, es decir, alguna ofrenda, alguna limosna que sea importante, Pedro lo desilusionó, porque le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengo plata ni oro. Así que si este hombre en un momento había pensado de que ahora a lo mejor iba a recibir alguna limosna importante y toda esa ceremonia estas palabras posiblemente lo dejaron un poco, ¿no?, apocado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era cierto que no tenía ni plata ni oro. Los discípulos no tenían dinero. Pero lo importante de esto, en realidad, no es lo que ellos no tenían, sino lo que ellos tenían. Y que en definitiva no solamente lo tenían o lo tenían ellos nada más, sino todos aquellos que de alguna manera habían creído en el Señor y estaban dispuestos, que así como recibieron de bendición y de gracia, estuvieran dispuestos a hacer lo mismo y dar de gracia también. Entonces, cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que me estoy esforzando terriblemente porque está mal ecualizado? Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tal vez esta propuesta sonó algo extraña, ¿no les parece? Mire que habrá pasado tanto tiempo de que este hombre ha estado allí y tal vez le han dicho alguna cosa y alguno le ha dado una pequeña limosna, otros se han hecho ver que eran personas caritativas y le dieron en presencia de otros, pero yo creo que es la primera vez que este hombre escuchaba semejante cosa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que tenía Pedro? Plata y oro no tenían. Plata y oro no tenían ni Pedro ni Juan. ¿Pero qué era lo que tenían ellos? Y quizá podemos pensar en el contexto de este capítulo, ¿no? Y nos vamos a encontrar con la respuesta. ¿Qué era lo que habían recibido
no hacía muy poquitito, habían recibido, díganlo fuerte, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Así como el Señor les había prometido antes de irse que no se movieran de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, y ellos así lo hicieron. Y ese día indicado, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como también sobre otros más, porque eran 120 los que estaban reunidos en el aposento alto, y dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y el Señor les había dicho que recibirían ese poder para luego ser testigos de Él. ¿Dónde? En Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que lo que tenía Pedro era lo que había recibido hacía muy poquito. Era la bendición, la presencia, la unción, la gracia del Espíritu Santo. Ese poder que el Señor había derramado sobre ellos para que ellos pudieran a la vez ahora comenzar a anunciar el mensaje del Evangelio y empezar a ver realmente la gracia de Dios manifestada en la vida de aquellas personas que escucharan el mensaje y que creyeran la palabra. Lo cierto es que esta bendición se mostró rápidamente. Dice que Pedro, tomándole de la mano derecha, lo levantó. Piensen ustedes la situación, ubiquémonos por un momento, un hombre que no caminaba, era paralítico. Sin embargo, en ese momento, en ese acto de fe, que Pedro lo tomó de la mano y calcule que de la mano lo quiso levantar, hacer levantar a una persona de la mano y más paralítica, es imposible. Pero allí es donde se manifestó el poder de Dios. Y dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y dice, y saltando, hace falta fuerza para saltar, ¿no? En las piernas. Y saltando, se puso en pie. O sea que no es que Pedro lo tuvo que levantar y con Juan tuvieron que hacer un gran esfuerzo para pararlo. No. Apenas parece que Pedro le tendió la mano. Ahí el Señor se manifestó con su poder y dice que este hombre, saltando, se puso en pie y anduvo. Empezó a caminar. Ahora, ustedes imagínense lo que habrá producido esto en ese momento. Dice que este hombre entró con ellos en el templo. Entró a la hora de la oración, entró al templo con ellos. Dice, andando y saltando. Entró al templo andando, caminando quiere decir, pero también saltando. Había un gozo tan grande, una experiencia tan gloriosa que este hombre no podía contenerla. Seguramente era algo que no podían controlarlo. Y entró con ellos, dice, andando, saltando y más, alabando a Dios. Alabando a Dios. Y dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos los que estaban, que quizá eran muchos, vieron lo que había sucedido y sabían, eran testigos, no podían negar lo que había ocurrido. Conocían a este hombre que había estado por tanto tiempo allí, tirado en el piso, paralítico, pidiendo limosna. Y ahora lo veían no solamente caminando, sino saltando y glorificando y alabando a Dios. Y dice que todo el pueblo fue testigo de esto. Y yo digo, qué maravilloso, ¿no? Porque una obra de Dios puede movilizar a muchas personas, ¿o no es así? A muchas personas. Aquí dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron
de asombro y de espanto por lo que había sucedido. No lo podían comprender. Era algo que en realidad no tenía explicación, porque las cosas que Dios hace no las podemos explicar. Las cosas poderosas que Dios hace no le podemos dar nosotros la forma, porque Él actúa de la manera que Él quiere y hace cosas que nosotros no podemos explicar. Ni Pedro ni Juan podrían explicar esto. Lo único que podían decir que el mismo poder que había obrado en ellos y que había llenado su corazón y que ahora les ponía a ellos esta bendición de poder transmitirla, ese mismo poder del Señor era el que había actuado en este hombre. Ahora, siempre que pasa algo así, tiene que ver con lo que sigue diciendo el texto. Y dice que este hombre, teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, no se soltaba de ellos. El gozo, el haber recibido esto, los tenía ahí agarrados, ¿no? Y dice, y todo el pueblo, atónito, asombrado, perplejo, concurrió al pórtico que se llama de Salomón. No solamente los que lo vieron ahí, sino que enseguida parece ser que se corrió la voz. Parece que lo que había ocurrido allí en ese lugar y de lo que habían sido testigos, quizá algunas personas o un grupo de personas, ellos habían corrido la voz de tal manera que todo el pueblo, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Me imagino que se habrá armado un gran alboroto, un gran alboroto. Y dice que Pedro, viendo lo que estaba ocurriendo, viendo lo que estaba pasando, respondió al pueblo, le habló al pueblo, a los que se acercaron. Varones israelitas, pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho caminar a este hombre? Dos cosas. Primero, ¿por qué ellos se maravillaban de esto? Si ellos eran realmente hijos de Dios, hijos de Abraham, creyentes, no podía ser, digamos, algo tan asombroso que alguien recibiera el favor de Dios y fuera bendecido y fuera liberado y fuera sanado como lo fue este hombre, ¿o no es así? No debería ser algo que tenga que asombrarlos. Ellos deberían realmente saber que esta era la manifestación del poder de Dios. Pero evidentemente, así como Dios les había dado el poder del Espíritu y a través de esa gracia ellos pudieron realmente ministrar a este hombre para que fuera sano, también Dios le dio discernimiento para saber qué era lo que pasaba en la mente y en los corazones de toda esa gente que se había reunido. Primero les dijo por qué estaban asombrados. Y bueno, evidentemente es muy difícil responder a esa pregunta de parte de ellos, porque en realidad sabemos en qué condición espiritual estaba en ese tiempo el pueblo de Israel, ¿o no es así? Y no solamente el pueblo de Israel, en qué condición espiritual estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los escribas y los saduceos. Sabemos que realmente estaban con las mentes y los corazones cerrados y totalmente apartados de la verdad que debían haber realmente visto y en la cual debían haber creído. Así que no podemos saber que esa era la situación de ellos. Así que responder ellos a esa pregunta era muy difícil. Porque si realmente ellos hubieran estado en contacto y en comunión con el Señor, estarían acostumbrados a ver las maravillas y los milagros del Señor. Amén. Y yo creo que esto es algo importante. Por eso, es más, y creo que esto tal vez en primera instancia lo podemos pasar a nuestra experiencia hoy. Siendo que hoy dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que es inclusive el Evangelio, hay algunos que no creen en la sanidad y hay algunos que dicen que no, que eso solamente fue para el tiempo
de los apóstoles y que en realidad con la muerte del último apóstol que fue Juan, en realidad terminó la manifestación de estas obras maravillosas, de estos milagros, inclusive de la recepción de los dones espirituales y demás. Entonces hay tantos cristianos y tantos creyentes hoy que en realidad no tienen el concepto y no creen realmente en la sanidad divina o en que Dios realmente tiene poder para sanar aún hoy. Aún hoy. Y podemos decir entonces que de alguna manera hoy puede ser sorprendente si alguien recibe una sanidad en un medio donde hay tanto concepto de que eso no es para este tiempo. Y algunos, aún a pesar de ver las maravillas y los milagros del Señor, en realidad no creen. Y yo digo, qué terrible esto, ¿no? Qué importante para nosotros saber que Dios se manifiesta entre nosotros en forma permanente, haciendo obras maravillosas, haciendo milagros, haciendo maravillas. Y creo que esto debemos creerlo y debemos aceptarlo y debemos vivirlo. Amén. De una manera real. De una manera real. Entonces, no nos extrañaría que realmente Dios haga algo, como si fuera algo novedoso, como si fuera algo sorprendente, porque sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos las obras poderosas que el Señor ha hecho, pero sabemos las obras poderosas que el Señor sigue haciendo, porque creemos que lo que dice la palabra es una verdad. El Señor es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Así que el Señor nos ayude hoy a no asombrarnos, sino a que realmente el obrar de maravillas y milagros sea algo constante en nuestro medio. Sea algo que nosotros lo veamos no como una cosa sorprendente, sino para glorificar y darle gracias a Dios, porque el Señor sí está con nosotros y el Señor sí sigue haciendo obras maravillosas y milagros como Él siempre los ha hecho. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre de Cristo. Yo creo que hay un elemento que aquí se menciona y se menciona de una manera muy expresa, y es el hecho de la fe. Cuando Pedro trata de hablar acerca de esto, habla de la fe que es por el Señor. Y esto es algo tan importante, el poder confiar y creer que Dios puede y quiere hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Recién hemos cantado prácticamente lo mismo, ¿no? Que Dios es un Dios de cosas realmente maravillosas. Que aún lo imposible, o como decimos siempre, Dios se especializa en imposibilidades. Pero entonces la primera cosa que quería resaltar es ese hecho. Ese hecho. Ellos, ¿cómo mueve la pregunta esta? ¿Por qué se asombran de esto? ¿Por qué nosotros nos deberíamos asombrar si hoy Dios hace cosas maravillosas? Más que en realidad alabarle y glorificarle y saber que el Señor está siempre dispuesto a obrar cosas maravillosas en medio nuestro. ¿Cómo responderíamos nosotros en una situación semejante? Cuando uno mira el cristianismo en general, estamos en la misma situación como estaban aquellos, porque me parece que está ocurriendo lo mismo. Pero cuando confiamos y creemos que el Señor está con nosotros y que Él es el mismo, que no ha cambiado, que su poder es el mismo y que se manifiesta hoy obrando maravillas y milagros, por supuesto no nos debería asombrar, sino que debería llevarnos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Fíjense que ellos decían que estaban, dice el versículo, asombro y espanto, estaban atónitos, estaban perplejos por lo que había ocurrido. Amén. Qué triste, ¿no? Ellos que deberían decir, gloria a Dios, esta es la manifestación del poder de Dios. No, estaban atemorizados, estaban espantados, llenos de asombro, perplejidad, porque no tenían confianza, porque en realidad no podían entender qué era lo que estaba ocurriendo. La primera pregunta de Pedro, ¿por qué os maravilláis de esto? Dios quiera que nosotros no nos maravillemos de esto, como si ocurriera alguna cosa a la cual no estamos acostumbrados. Y la otra cosa que también tiene que ver es la otra pregunta. Mire,
apuntó a dos puntos importantes. La otra pregunta que dio Pedro fue, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ese es el otro tema. Fíjense hasta qué punto ellos estaban lejos de la palabra y de la fe, que en realidad lo que hacían era poner los ojos en ellos, como si ellos hubieran hecho realmente esta situación, la hubieran creado ellos. Y saben que hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Parece que si Dios hace algo enseguida se pone la vista en quién lo hizo. Y entonces los que salen en primera plana son los grandes siervos o los grandes predicadores o los grandes comunicadores del Evangelio o aquellos que... Y muchas veces inclusive pasa desapercibido el nombre del Señor. Y en algunos casos ni siquiera se menciona, porque en definitiva sigue pasando lo mismo. Los ojos de la gente, de las personas, están puestos en las personas. Están puestos en las personas. Entonces parece que si tal persona, parece que Dios la usó tal vez para sanar a alguien o para que alguien pueda recibir alguna bendición, entonces andamos todos detrás de aquella persona. Como si esa persona hubiera hecho el milagro, como si de alguna manera esa persona hubiera sido la persona que hizo la obra maravillosa, el milagro, lo que hubiera sido hecho. Y hoy es algo común, ¿o no es así? Es así. Entonces, fíjense que estas dos preguntas nos deben hacer entrar un poco en reflexión a nosotros. En reflexión. La primera ya la dijimos, ¿no? ¿Por qué nos vamos a maravillar? No, esto debe ser algo que el Señor hace siempre con nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿O están con aquellos que dicen que ya se terminó todo, ya es época de los apóstoles? Mire, ¿quién hubiera vivido en la época de los apóstoles? Hoy somos nosotros, en este tiempo la iglesia sigue presente. En este tiempo todo lo que Dios le entregó a la iglesia debe seguir siendo manifestado y ministrado a través de la iglesia, porque es el tiempo de la iglesia, todavía no ha terminado. Y el mismo Jesús que hizo los milagros cuando comenzó el movimiento y cuando comenzó a formarse la iglesia, es el mismo Jesús que hoy está en medio nuestro y que quiere obrar milagros y maravillas en nuestro medio también. Amén, hermanos, para que glorifiquemos su nombre, para que le demos gracias. Tal vez sí, muchos de los que no creen, muchos de aquellos que no creen en el Señor o no conocen la palabra, sí se van a maravillar, sí se van a extrañar de que ocurra esto. Miren lo que ha pasado. Y eso en realidad es algo bueno, no en nuestra parte, en la otra parte. Sí es algo bueno, porque como vemos aquí y como lo hemos visto muchas veces, a veces por el testimonio de un milagro, por el testimonio de una obra del Señor, muchas personas pueden acercarse al Señor. Dice que acá todo el pueblo se había concurrido, dice allí, al templo de Salomón. ¿Se da cuenta? Allí estaban todos reunidos por un milagro, por una cosa. Entonces, en ese sentido sí, y quizá quienes se asombren sean aquellos que en realidad no conocen el Evangelio o no creen en el poder de Dios o no han tenido realmente contacto con la gracia de Dios, y cada cosa que pueda pasar puede asombrarlos, sí, seguramente. Y es una oportunidad entonces para que nosotros hagamos ¿qué? Prediquemos la palabra y el Evangelio. Fíjese que cuando Pedro vio toda esa multitud que estaba allí, que se había reunido, después de haberle dicho o haberle hecho esas dos preguntas, ¿por qué se maravillaban o por qué habían puesto los ojos en ellos? Enseguida Pedro comenzó a dar testimonio y a predicar la palabra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
Ahí viene el mensaje. Aprovechó. Todos esos que se habían reunido allí iban a escuchar el mensaje. Iban a escuchar la palabra del Señor. Dice, a quien vosotros, no fue un mensaje liviano, les dijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ese que ustedes negaron y ese que ustedes quisieron que Pilato lo condenara, es el que hizo este milagro por el cual están asombrados. Él fue el que hizo y realizó esta obra. El versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, ¿no? Prefirieron que se soltase a Barrabás, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 15. Y matasteis. Vio que algunos dicen, ¿quién mató a Jesús, no? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? La Biblia tiene la respuesta siempre. El apóstol Pedro está diciendo quiénes mataron a Jesús. Y Pedro, viendo al pueblo reunido frente a esta situación que se había presentado, le dijo, y matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está, el testimonio de ellos. Ese Jesús que ustedes hicieron crucificar, que ustedes mataron, ese Jesús resucitó, no lo pudieron retener en la tumba. Resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí viene el testimonio de la fe. Y por la fe, por eso digo que está presente el hecho, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, al paralítico, que era paralítico, le ha confirmado su nombre, y la fe, otra vez, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por medio de qué fue sanado este hombre? Jesús lo sanó, pero ¿por medio de qué? De la fe. Y la fe que es por él, por el Señor, ha dado a al paralítico, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Seguirá el Señor actuando de la misma forma? Amén. Gloria a Dios. Qué importante para nosotros poder comprender, y creo que esto lo hemos dicho muchas veces. Estamos viviendo en el mismo tiempo de la iglesia. A veces nosotros pensamos, decimos, bueno, esto ocurrió hace casi 2000 años atrás. Y bueno, ahora las cosas han cambiado, tal vez las cosas son diferentes. Miren, puede que hayan cambiado las cosas en el avance del tiempo, pero en realidad lo que Dios estableció no cambió. La iglesia que el Señor estableció sigue estando firme y en pie. Y dijo el Señor que Él iba a edificar su iglesia y que ni las puertas del Hades, de la muerte mismo, iban a prevalecer contra ella. Es decir, que a pesar de las generaciones y a pesar del tiempo y de los milenios que pasaron, la iglesia sigue en pie. La iglesia de Jesucristo en este tiempo está en pie, anunciando, predicando el mensaje del Evangelio. Estamos viendo y debemos creer plenamente en que el Señor, si somos testigos de su poder, de su gracia, el Señor estará dispuesto a obrar en medio nuestro, conforme a lo que hizo desde el principio, confirmando, como dice la palabra, el testimonio, la prédica, el anuncio del Evangelio, con las señales que la seguían. ¿Está usted creyendo de esta manera en el Evangelio? Alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Alabado Rey, gracias Señor. Yo siempre cuando leo los pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios inclusive, y alguno dirá, bueno, pero parece que no ocurrieran la misma cantidad de milagros que ocurren hoy. ¿Será porque la fe no la tenemos igual que la de aquel tiempo? ¿Y será porque en realidad la gente busca más otra cosa? Yo creo que lo hemos enfatizado muchas veces
cuando leemos los evangelios que cuando Jesús iba predicando por todos los pueblos, las aldeas, dice que la gente se venía de otros pueblos y de otras aldeas a donde él estaba, trayendo a los enfermos, trayendo a los necesitados, y no era fácil, era mucho más difícil que hoy hacer eso, ¿o no es así? Antes no había medios de locomoción como hay hoy. Transportar a una persona a lo mejor paralítica o a una persona que está en un estado de enfermedad era terrible en aquel tiempo. Tal vez ir encima de un carro Pero, sin embargo, cuando miramos hoy, nos damos cuenta que la gente, quizá la mayoría de la gente que corre detrás de alguna cosa, ustedes se dan cuenta que no es por el Evangelio. ¿No es así? No es por el Evangelio. Quizá es por un evento deportivo, o por un evento político, o por un evento religioso idolátrico, como detrás de una estatua donde se hacen grandes procesiones, donde siguen miles de personas a un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene pies y no camina, porque se lo tienen que llevar en anda, y no puede hacer nada. Pero sin embargo, ¿cuánta movilización hay detrás de todo esto? Miles y miles de personas se juntan para poder ir detrás de todo esto. Y siempre que vemos esto, yo después digo, uy, Señor, cuando vemos esos movimientos donde la gente en masa va a esos movimientos idolátricos, digo, siempre pasa algo después, ¿no? Parece que después ocurre alguna cosa que realmente trae problemas al país. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender. Estamos en un contexto difícil, pero la iglesia de Cristo es la misma. El Señor es el mismo. Su poder no ha cambiado. ¿Usted cree que el poder de Dios es el mismo? ¿Se habrá debilitado con los años? ¿Habrá envejecido el Señor y ahora será un viejito de 2000 años? Que no tiene fuerza para hacer un milagro, que no tiene capacidad para hacer... No sé qué pensamiento podríamos, digamos como en forma irónica, ¿no? Sabiendo de que Él es el eterno, el todopoderoso, el eterno presente, para Él no pasa el tiempo. Y que si Él dijo, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos, es porque eso es así. Y porque hoy el Señor es el mismo que caminó por las calles de Judea, de Galilea y de Samaria, obrando maravillas y milagros, sanando a los enfermos, librando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Alabado. Gloria a Dios. Es el mismo que en esta noche el Señor está aquí en medio nuestro, dispuesto a darnos la bendición para que recibamos lo que estamos necesitando de Él. Amén, hermanos. Y ahí está la cosa. Y eso es lo que tiene que ver con nuestra fe. Ahí es donde debemos creer. ¿Cuántas veces en los evangelios hemos visto milagros y maravillas que Dios hizo? Y después de haber hecho el milagro, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Conforme a tu fe te sea hecho. En otros casos dice Jesús se maravilló de la fe de ellos. O sea que aún aquellos que a lo mejor no conocían nada, sin embargo fueron movilizados por una actitud de fe. Y tal vez podemos pensar en algunos de esos casos que hasta han sido motivos para que se hagan algunos coros que cantamos, ¿no? Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús, el borde del manto. ¿Qué tenía esa mujer en su corazón? Ella dijo, si yo llego a tocar el borde, aunque sea el borde del manto del Señor, yo voy a ser sano. ¿Qué tenía? Fe. Tenía fe. Aquella mujer sirofenicia que se acercó al Señor, que en primera instancia parece que había sido como rechazada, ¿no? El Señor luego termina alabando su condición de fe, haciendo la obra. Yo digo que el Señor nos ayude en esta noche para que podamos tomar conciencia de esta verdad y poder creer con todo nuestro corazón en el poder y en la gracia del Señor. ¿Estaremos en esta noche dispuestos a creer de esta manera? ¿Creemos que Jesús salva?
más o menos. Ese amén no convence, pero ni al Señor no lo... No. ¿Usted cree que Jesús salva? ¿Se le puede cruzar a usted alguna duda de que Jesús salva? Y si pregunto por qué, me van a decir, y no, porque todo lo que Él hizo para salvarnos. Vino a esta tierra, fue martirizado, murió allí colgado sobre una cruz y después se levantó de los muertos para darme salvación. ¿Cómo voy a dudar? Ahora, ¿creemos que Jesús sana? ¿O es otra clase o va por otro lado? Cuando nosotros leemos el libro del profeta Isaías, un pasaje maravilloso en el capítulo 53, dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Habla de la obra del Señor. Y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, es decir, nuestros problemas espirituales, interiores, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjese que es una obra integral. En la misma obra redentora, el Señor no solamente nos salva, sino también está incluida toda la otra bendición. La sanidad de nuestro cuerpo, la liberación que el Señor nos da espiritualmente. ¿O no es así, hermano? El perdón de nuestros pecados. Está todo incluido. Está todo incluido. Entonces no tengo yo por qué hoy decir, bueno, la obra del Señor, pero Señor, mire, usted murió por todo esto, pero esto y aquello, no. A eso se ha atrevido el ser humano a negar la obra y la efectividad de la obra del Señor. Se han quedado que, bueno, Jesucristo salva. Pero en esa misma obra, el Señor llevó nuestras enfermedades y dolencias. El Señor se llevó la falta de nuestra paz, nuestra angustia, nuestros temores, nuestra falta de libertad. Todo el Señor lo hizo allí en la cruz del Calvario. Y si yo digo con un enfático amén a que Cristo salva, tengo que dar con el mismo enfático amén cuando digo Cristo sana, Cristo libera, Cristo transforma, Cristo hace nuevas personas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Dimaray Sandanamara. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estará dispuesto en esta noche a recibir la bendición que el Señor tiene para usted? ¿Estará dispuesto a creer sencillamente, de corazón, en la obra que el Señor ha realizado allí en la cruz del Calvario? Poder saber que realmente el Señor hoy no está limitado en absoluto para hacer la obra que tiene que hacer. Salvo cuando no creemos, salvo cuando dudamos. Y lo dice bien claro la palabra, que no piense que el que duda va a recibir algo del Señor. No piense que el que está dudando va a recibir cosa alguna del Señor. Debemos realmente quitar la duda y afirmarnos en la fe. Creer lo que dice la palabra del Señor. Creer en el Señor. Creer que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos y que hoy está aquí en medio nuestro para bendecir a su iglesia y a su pueblo y para que seamos verdaderos testimonios y testigos de su poder y de su gracia. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor. Darle gracias al Señor porque Él está aquí en medio nuestro. Porque Él está dispuesto a obrar con poder en nuestras vidas. Él está dispuesto a bendecirnos en esta noche para que seamos verdaderos testigos de su poder, hermano. Gloria a Dios. Pedro y Juan dijeron, nosotros somos testigos. Aleluya. Ellos podían dar testimonio tanto de lo que el Señor había hecho y de cómo había sido levantado entre los muertos. También eran testigos de su manifestación de poder cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude para que en esta noche creamos con todo nuestro corazón. Deseche la duda, hermano.